siguiendo en la línea de derivación e integración numérica, el tema de hoy vamos a dedicarlo al cálculo de derivadas numéricas, pero con datos que no están igualmente espaciados. Hasta ahora las técnicas que hemos aprendido son para datos cuya variable independiente está igualmente espaciada, pero a veces cuando tenemos datos que por la dinámica de la manera en que fueron tomados la variable independiente no está igualmente espaciada, pues también existen técnicas con las cuales podemos aprovechar estos datos y exprimir esas, digamos, otras magnitudes que la derivada, que le dan significado a esa derivada. Cuando yo pues me refiero a datos que no están igualmente espaciados, por ejemplo la variable independiente, pues tienes un dato de la variable independiente x y ves el dato anterior y el dato siguiente, y tú tomas que la resta del dato x menos el dato anterior pues es diferente de la resta del dato siguiente menos el dato que te interesa. Es decir, los datos, digamos que la distancia entre cada uno de los datos no es igual, y esta es una condición sine qua non para las técnicas que hemos aprendido hasta ahora. Entonces vamos, digamos que con este tipo de técnicas que vamos a aprender ahora no es condición que los datos de la variable independiente estén igualmente espaciados. Primero vamos a partir de una expansión de Taylor. Recuerda que una expansión de Taylor simplemente es una manera en que una función tú puedes hacerla en forma polinómica en función a qué, en función a la primera y la segunda derivada alrededor de un punto, en este caso pues alrededor del punto x sub i menos 1, el punto anterior. Y también tenemos una expansión de Taylor para el punto siguiente, x sub i más 1. En este caso, con esto vamos también a definir un delta de x sub i menos 1, es decir, es la resta del dato que nos interesa menos el dato anterior, y delta sub x sub i, que es el dato siguiente menos el dato que nos interesa. Entonces estos dos delta de x son de tamaño diferente, es decir, para calcular un dato de derivada yo necesito tener por lo menos 3 datos experimentales: el anterior, el que me interesa y el siguiente. Entonces, haciendo la expansión de Taylor y mezclando las dos definiciones, es decir, la definición de los delta de x sub i con la definición de la expansión de Taylor, nos quedan estas dos definiciones que son dos ecuaciones. Es decir, si tienes un conjunto de datos, tú tienes tu f sub x de menos 1 es el dato de la variable dependiente del punto anterior, el dato de la variable dependiente del punto siguiente, y aquí lo único que me quedara como incógnita serían tanto la primera como la segunda derivada, y eso es lo que voy a utilizar. Voy a utilizar ese conjunto. Recuerda que estos son un conjunto de datos y estas son ecuaciones. Yo resuelvo ese conjunto de ecuaciones dependiendo del número de datos, y eso desemboca en unas definiciones. Es decir, lo anterior que estábamos viendo es un sistema de ecuaciones lineales para cada punto que se tenga disponible. Si tú resuelves ese sistema de ecuaciones, te quedan las definiciones de la primera y de la segunda derivada en función a qué, al delta de x sub i, al f de x sub i menos 1. Recuerda que este delta de x sub i pues simplemente es x sub i más 1 menos x sub i. El f de x sub i menos 1 es pues el valor de la variable dependiente en el punto anterior, y así sucesivamente. Todos estos datos pues tú los tienes: el delta de x sub i menos 1, f de x, que es la variable dependiente en el punto que te interesa, y necesitas por lo menos tener 3 puntos para sacar un punto de derivada. Para la segunda derivada es análogo. Tú necesitas f de x sub i menos 1, que es la evaluación de la función en el punto anterior, en el punto que te interesa y en el punto siguiente, y los delta de x respectivos. Entonces estas dos fórmulas nos servirán ¿para qué? Para calcular derivadas numéricas tanto de primera como de segunda derivada, no importa si los datos de la variable independiente no están igualmente espaciados. Para implementar o para visibilizar esto, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, una muestra de 20 mililitros de ácido fosfórico fue titulada con hidróxido de sodio, es decir, una titulación ácido-base común y corriente. Los datos de pH de la solución fueron guardados y graficados para un rango de volúmenes de titulación como se muestra en la figura. Es decir, tú tienes 20 mililitros de ácido fosfórico y los vas titulando con soda cáustica y vas guardando los datos de volumen de soda cáustica utilizado y el pH. Aquí podemos ver
pues el punto de equivalencia pues no lo puedes ver ahí gráficamente muy bien, y por eso vamos a utilizar la primera derivada. Si utilizamos la primera derivada, ¿de qué? Oye, para localizar el punto de equilibrio de titulación usamos los datos de la primera derivada de pH con respecto al volumen de titulación. Es decir, lo que vamos a hacer es que usando técnicas numéricas vamos a identificar el punto de equivalencia. Si vemos aquí los datos experimentales, vean que la variable independiente, es decir, el volumen, no está igualmente espaciada. Si tú ves ahí, los datos no están igualmente espaciados en el volumen. Tenemos la variable dependiente, que es el pH. Entonces dice aquí, en el punto de la primera derivada del pH con respecto al volumen tiene un máximo, es decir, en su primera derivada, cuando la primera derivada tiene un máximo, es el punto de equivalencia. En el punto donde la primera derivada del pH con respecto al volumen tiene un máximo, es el punto de equivalencia. Y ese es el punto que vamos a identificar mediante derivación numérica. Aquí tu gráfica, tienes aquí pues el pH. Aquí no, pues, gráficamente pues no se puede identificar bien. Para hacer eso vamos a utilizar un macro. Este macro pues lo que tiene es que aquí tú puedes cargarle el número de datos, cargarle unos datos, simplemente pegarlo, derivar, borrar, y ahí están las fórmulas que se van a aplicar. Ya lo que tú pones a funcionar, haces la derivada, va a calcular los datos de delta de V, la primera derivada y la segunda derivada, y las va a graficar y nos va a hacer evidente el punto de equivalencia. En cuanto se pone a funcionar el macro, te pregunta cuántos datos tiene. Tú dices, bueno, en este caso tengo 30 datos de la igual, y él calcula los delta de V, la primera y la segunda derivada. Como pueden ver aquí, la primera derivada tiene un máximo aquí, un pico aquí en el punto de equivalencia. Si ustedes ven aquí, el dato mayor más o menos está en 10, el dato de 6.3 es el máximo de la primera derivada. Ese es el punto de equivalencia, ¿ve? Y ahí es el punto de equivalencia de la titulación, y la segunda derivada pues también te da ese dato ahí en 10. Entonces lo que tiene este macro es que mediante técnicas numéricas calcula la derivada numérica del pH con respecto al volumen y te identifica directamente el punto de equivalencia. Entonces ese macro, vamos a mirar el código. Vean aquí el código, opción explicit, opción B1, que simplemente es declare todas las variables y comience los contadores en 1, el nombre de la variable, el nombre de la subrutina, un event, aquí para que si se sitúe en la pestaña titulación ácido base, la que contiene los datos, declara todos los vectores que necesita. Por ejemplo, declara los contadores que son enteros, también declara el número de datos que es entero, y los vectores para guardar los datos de volumen, de pH, de delta, de la primera y segunda derivada, que todavía no tienen tamaño. Aquí en esta línea, pues en esta caja de texto tú metes cuántos datos tiene, luego los escribe y luego redimensionas los vectores. Ahora con este caso tienes 30 datos, pues tú redimensionas tu vector de 1 a 30. Entonces, una vez has redimensionado los datos, comienzas a leer desde la celda los datos de volumen y los datos de pH, y los metes en los vectores vol y pH. Luego calcula los delta. Recuerda que el delta aquí delta es x de y más 1 sobre x de y. Entonces tú calculas ese delta porque los vas a necesitar ¿para qué? Para las definiciones. Luego aquí esos deltas los escribes otra vez, ¿ves? Los escribes donde dice delta en la hoja de cálculo. Y ahora comienzas con la fórmula. Recuerda que la fórmula de la primera derivada tiene 3 partes, por eso es que aquí esto tiene un for. Hace la primera parte de la fórmula, luego la segunda parte y se la suma, y luego la tercera parte y se la suma. Si tú miras aquí, es la misma definición, ¿ves? Delta de y por f de x sub i menos 1 sobre delta de i menos 1 por delta de i menos 1 de delta de i menos 1 de x sub i menos 1 al cuadrado, más delta de x sub i por delta de x sub i menos 1, que es la definición. Luego la segunda parte se la sumas a lo que ya tenía, y luego la tercera parte se la suma. Luego cuando calculas tu primera derivada, pues simplemente la escribes en la celda.
Y para la segunda derivada es igual. Ponemos la fórmula de la segunda derivada, recuerda second, y es f de x sub y menos 1, aquí puse j por el diferente contador, delta de x sub y menos 1 por el delta de x sub y menos 1 más delta de x sub y menos 1 por delta de x sub y. Y la fórmula también tiene tres partes. ¿Ves? La fórmula de la segunda derivada, recuerda que tiene tres partes, y por eso yo pues partí la fórmula la partí en tres partes para que no se viera todo junto. Entonces la primera parte, luego le sumé la segunda parte a lo que tenía y después la tercera parte a lo que tenía, y por eso pues se ve así. Recuerda que la fórmula de la segunda derivada está multiplicada todo por 2, por eso es que aquí tiene esta parte. Y una vez calcula eso con un for, simplemente para que recorriera desde el dato 2 hasta el dato i-1. Recuerda que el primero y el último dato pues no se calculan. ¿Por qué? Porque tú necesitas por lo menos 3 datos. Yo comienzo desde el segundo dato y termino en el penúltimo dato. El último dato no se calcula. Entonces, una vez yo tengo eso ahí, pues lo escribo en la celda y termina la subrutina. Ya, la subrutina termina ahí y con eso puedes calcular tus derivadas. Entonces, simplemente lo que hace este macro es eso. Lo que hace este macro es simplemente cargar. Primero, bueno, tú preguntar cuántos datos tienes, ¿ves? Preguntar cuántos tienes, redimensionar los vectores, ¿ya? Redimensionar los vectores. Una vez los redimensionas, calculas, lees los datos experimentales. Mira, tú los lees de la celda y los pones en los vectores, calculas los delta de x, y una vez tú calculas tu delta de x, lo escribes en la celda y luego comienzas ya con la fórmula de primera y de segunda derivada. Entonces, el código está bastante explícito. Luego tienes aquí la fórmula de la segunda derivada, y con eso calculas ¿qué? El punto de equivalencia. El punto de equivalencia, ¿ves? Aquí lo tenemos el punto. Si tú miras los datos aquí, te das cuenta que más o menos cuando el volumen es igual a 10.014 es el punto donde la primera derivada tiene un valor máximo, que es aproximadamente 6.35. Es decir, tú identificas claramente dónde está el punto de equivalencia de eso. Y no importa, no importa que los datos, mira, de la variable independiente no estén igualmente espaciados. Entonces son fórmulas que son bastante útiles, un código no importa, para tratar situaciones porque en donde la dinámica de pronto de cómo tomaste los datos, pues no los pudiste tomar a intervalos regulares.